Buenas, ¿cómo están? Les deseo un feliz domingo. Estamos en otro episodio de la Liga de las Sombras. Mientras todos descansaban, pues nosotros sí nos lanzamos a hacer un podcast aquí en la Semana Santa. Porque como dicen, la Semana Santa, yo sí trabajo. A mí me gusta comer carne. Me voy a convertir en pescado porque me gusta bañarme. Nosotros hicimos San Viernes. San Viernes, obviamente, grabando aquí el podcast. El Viernes Santo, San Viernes. Claro, pues, yo soy el menos santo de aquí. Entonces, es un gustazo tener. Si me gusta la fanesca, ¿no? Pero bueno. Qué rico. Es que hay que ser hipócrita, ñaño. Hay que gustar la fanesca y ser ateo, como yo. Pero la cosa es, les agradecemos mucho estar un día más con nosotros, un día más aquí en la Liga de las Sombras. Y como seguramente han de haber visto el título del video, hoy vamos a meternos en una idea más conspiranoica, una idea de sociedades secretas, como si el Jim Carrey, ¿se acuerdan? Es decir, vamos a ponernos más a hablar de las... de lo que hizo también. Las logias secretas. Eso es lo peor que le pueden hacer. Bueno, yo no sé. Bueno, a mí me encantó un poco. Bueno, ya van a ver un poco las tendencias que tenemos y un poco las ideas que tenemos sobre esto. Pero un poco vamos a hablar, para hacerles un resumen rapidito, vamos a hablar un poco de los orígenes de estas logias, estas sectas. Y también vamos a hablar en el Ecuador, qué personas de poder que ustedes seguramente conocen pertenecen a una de estas organizaciones. Incluso les adelanto que estábamos hablando en otras cámaras y hasta creo que el precio actual es de una de esas, ¿no? Entonces miren, para que vean, o sea, y vamos a argumentar por qué es que son estas people de diferentes logias. Entonces, en este momento vamos a ingresar en el mundo de las logias y las sociedades secretas, contando un poco los orígenes de las logias más importantes. Pero vamos a hablar un poquito de cómo empieza toda esta situación. Porque de ahí se originan un montón de las logias que tenemos hoy en día. Antes quisiera hablar un poco sobre esto, ¿no? Sobre las logias. ¿Por qué se crean las logias? ¿O para qué, mejor dicho? ¿Para qué las logias, las sociedades, supuestamente es un grupo de gente con un objetivo determinado. Las logias y las hermandades y las sociedades secretas y las sectas que vamos a ver que son diferentes, se fundan con el único fin de proteger a una comunidad más pequeña, más cerrada, del poder del Estado y asimismo de la maldad. Para ellos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros dejamos... O lo que creen que es malo. Así es. Lo que ellos... No es que lo que ellos creen que es malo. Pues lo que creen que es malo. Así es, lo que creen que es malo. ¿Por qué razón? Porque el Estado es, de alguna forma, como vos lo mencionaste de Hobbes, ¿no? De Leviatán, es un monstruo gigantesco que tiene el control de la fuerza y de la violencia y de todo lo demás. Represión, control y vigilancia, que es lo que decía... Desde como un contrapoder. Así es. Entonces las logias nacen con el objetivo de protegerse primero del Estado y de su irracionalidad. Entre más grande es una institución, es más torpe. Y también sobre los problemas particulares que atenten contra las personas que forman parte de esas logias. Ese es el objetivo por el cual nace. Claro, o sea, bueno, partiendo de esto, nos remontamos al Egipto. Claro, al año 990 más o menos. Cuando por fin la primera cruzada... pero arriba. Claro, arriba, en Jerusalén. Claro. Conquistaría lo que es Tierra Santa, ¿no? Y obviamente ya eso era parte de, digamos, de los reinos católicos y del papado. Los reinos templarios. No, los católicos, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Tú eres un francés muy católico de esa época y por lo menos una visita de visitar Tierra Santa. Claro. A tanto que les rezo, ¿no? Entonces hay que ir a la Meca de vez en cuando. Era como casi una obligación. Claro, era como todos los cristianos como ir a la Meca de vez en cuando, que ahí sí, para ellos es literal, es obligación. Ya. Entonces, peregrinación. Jerusalén era territorio católico, pero el resto no. Entonces era súper peligroso. ¿Ya? En esto se arma una iglesia en la que se armaría el priorato de Sion, en el monte de Sion, donde estaba el templo de Salomón, del rey Salomón. El templo, sí. Sí, ok. Los caballeros de las primeras cruzadas, en este templo, jurarían y se convertirían en los primeros caballeros templarios en honor a este templo, ¿no? Con su túnica blanca y su crucecita roja. Sí. ¿Ya? ¿Cuál era la idea de estos manes? Era proteger a las personas que venían en las caravanas, ¿no? Su peregrinación a Tierra Santa. Pero ahí ellos vieron el negocio, por supuesto, convirtiéndose ellos en los creadores de la banca moderna. Ellos crean lo que ahora conoceríamos como cheques de viajero,
Hola, Guillermo. Porque, Oli. Porque Pues bueno, los templarios, una cosa maravillosa, pues. Tienes razón. Vos le ves a... o sea, eran bacanes porque, Tienes razón. Hola, Danilo. porque los manes tenían, Ese es el propio. o sea, llegan a tener tanto poder, ¿no? Llegan a tener tanto poder que en todo lado de Europa tenían una sucursal, digamos. Ajá. O sea, tenían una casa de los templarios. Entonces, vos ibas, La ¿sabes casa qué? de cambio, sí. ¿Sabes qué? Le voy a dejar mis 2 cabezas de ganado porque me voy a Tierra Santa, de mi cheque de viajero y mi seguro de vida. Y allá retirabas la plata. Y claro, ibas cobrando de poco a poco en el viaje y ibas consumiendo. Obviamente el viaje era peligroso, era jodido, los recursos escaseaban y terminabas gastando más de lo que habías dejado en prenda. Así que cuando regresabas a casa tenías que seguir pagando. Como viajar a Tokio. Algo así. Ya. Tú que estás aquí arriba, mijo. Ándate. Pero ándate. Claro. Aquí no pasa nada. O sea, Ya. es que desde el Farol, pero desde Calderón era medio jodido. Ya. Ah, claro, de Calderón se trata. Ya, bueno, entonces estos manes empiezan a acumular un montón de riquezas. Pero aquí viene la parte, digamos, legendaria o mítica de estos manes. En este templo donde juran, aseguraban que ellos habían hecho excavaciones. Sí. Dentro de estas excavaciones supuestamente habían encontrado reliquias de la misma Biblia, ¿no? El cáliz de... ¿Cómo Cáliz, es? cáliz. El arca de la alianza, Cáliz el de la cáliz vida. de la vida, que supuestamente es el Santo Grial, ¿no? Y los secretos de la misma Biblia, como es la descendencia de Jesús, Sí. ¿no? E incluso papiros o rollos masones. De hecho, gracias a los templarios se cambia mucho la idea de los caballeros. Ajá. Y luego se tuvo la idea de que los caballeros son estas personas nobles, devotos de pobreza y tal, y que daría paso a la leyenda del rey Arturo y su mesa redonda. Pero estos mitos que supuestamente habían encontrado darían paso después a otras logias. Ya para el año 1300, ¿no es cierto? Estos manes prestaban plata ya a reyes, y uno de los reyes más endeudados era Felipe IV, el que le decían el Hermoso, que ha de haber sido así como el Mou. Primero fue hermoso, después fue presentable, después solo Felipe. Casi guapo. Me llamaban Kid Hermoso, luego fui Kid Presentable, luego Kid Mal Gesto y al final Kid Moe. ¿No? Y este man, para no pagar, porque ya había cometido algunas estupideces, primero que subió los impuestos descaradamente, incluso el Papa le dijo, loco, dale suave. Y para que el Papa te diga, dale suave. Y el man no le hace caso. De ahí una encíclica del Papa que se llamaba Hijo Escucha, y el man rompe la encíclica y presenta otra, falsificando la encíclica del Papa, y el Papa se raya y preparaba una... ¿cómo se llama esto? Una excomunión, ¿no? Y este le acusa de corrupción al Papa, y cuando el Papa llega a Francia le asesinan. El siguiente Papa, al ver esto, condena a los asesinos, pero no al rey. Y este man acusa a los templarios de ser herejes, de tener prácticas homosexuales, de adorar a Baphomet y de escupirle al crucifijo. O sea, una blasfemia total, ¿no? Sí, sí. Y Para el que Papa, vean cómo es el poder y de la y el política Papa le también en cree. esa época. Entonces, el jueves 12 de octubre de 1304, creo que es, ¿no? Manda un comunicado que solo podía dormir hasta ese jueves 12. ¿Cuál era el comunicado? Que a la mañana siguiente agarran a todos los cruzados. A todos los templarios. Los templarios. Viernes 13 les agarran presos a todos los caballeros templarios y matando a los que se oponían. Y por eso es el día de la mala suerte, el viernes 13. Claro, Jason vendría después, ¿no? No sé de dónde relacionaron toda esta historia con un guagua que se ahoga en un lago. Yo creo que hay una confusión entre el martes 13 y el viernes 13. Pero Jason es el viernes. Por supuesto. Jason También hay la mitología del martes 13, ¿no? Sí, pero eso creo que es por la cábala. No, Bueno, ya lo voy a investigar. Sí, sí. Bueno, y les agarran presos a todos estos manes y bajo tortura les sacaban las confesiones para después matarlos, ¿no? Lo que pasó es que en otros lugares de Europa que también cogieron presos a los cruzados, perdón, a los templarios,
es que les seguían los juicios, pero como ellos no estaban bajo tortura, salían inocentes. Pero los que estuvieron en Francia y en Aragón, en España, a todos los ejecutaron después, siendo el último líder el que da una profecía media tétrica ahí, ¿no? Que le dice, ok, a mí me desviven, ¿no? Pero seguramente el Papa y el Rey me van a seguir pronto y el juicio seguirá en las puertas del cielo. El mismo año fallece el Papa y después el Rey Felipe. ¿Y esa people cómo nos influye hasta en los medios tiempos? Y entonces, de estos secretos supuestamente, ¿no es cierto? Nace lo que sería la secta del Priorato de Sion, que pueden verlo en la novela de Dan Brown. Una profecía, va a llegar Dan Brown y va a escribir un libro terrible, ¿no? Entonces Dan Brown, que vendió. Dan Brown recoge mucho de esta teoría de que Jesús tuvo descendencia y fue Santa Sara, en realidad, que se casaría Claro, la hija de Jesús y María Magdalena, que se casaría con los primeros reyes galos. Que con esa lógica Jesús no solo le tiró una piedra. Es que hay una... No era la misma. No era la misma mujer. No es la de... No. Había una señora de la vida alegre en la que Jesús la salva, pero no era María Magdalena. María Magdalena es una mala traducción de María Magdal. Magdala era como si la 24. No, esas que verás, Magdal es traducido del arameo antiguo, es como decirte un monte o algo elevado. Entonces hay dos teorías, que María Magdalena venía de ahí, de este monte, o que ella era súper alta o era alta y le decía Magdal, porque todos tenían como un apodo ahí, ¿no? En ese entonces, y los apellidos venían de la parte donde procedes. Claro. Pero yo pensé que Jesús era buena nota y era chévere, o sea, sí salvó a una, pero no era la misma. O sea, hay una falacia tan grande que se da, perdón que haga este inciso, donde dice Jesús se llevaba con ladrones, con prostitutas. Eso es una mentira. Si Jesús estaba en contra del pecado, Jesús decía no peques más. A la prostituta que le salvó de ser muerta le dijo levántate y no peques más, porque se entendía que Jesús, digamos, sabía que ser prostituta era un pecado. Claro, pero ella no era María Magdalena. No era la María Magdalena. María Magdalena viene de una región que se llama Magdala, en donde no es que solo se dedicaban a la prostitución, pero sí tenían muchas personas que se dedicaban, porque ahí era permitida de cierta manera, porque el Imperio Romano pensó lo mismo que pasa con Pantalón y las visitadoras, ¿no? O sea, que haya un lugar en el que están esas mujeres. Entonces, si decía, ves, la mano es de la 24. Ahora, tal vez las personas centennial, millennial, generación Z, no sé, no entiendan esto, ¿no? Si ve, la manga es de la 24. Posiblemente entiendan que es justamente del barrio la 24 de mayo, pero si en nuestra época vos escuchabas las señoras de la 24, ya te hacías la idea de que no... Claro. Entonces, sí viene por ahí. Un abrazo a mis panas de la 24. Sí viene por ahí un error de esa situación, ¿no? A César Mocúfar, que es de la 24 y que la mamá tenía una casa de citas, ¿no? No, yo, para los que no saben, en el pasado yo trabajé con la gente, trabajadores sexuales por temas de yo pensé que vos estabas de derechos. Sí, tuve que hacer algunas cosas de las que no me ufano. Mamadas, lleve sus mamadas, unas buenas mamadas. Estaba por ahí para trabajar el tema de... ¿Y tienes miedo de venir acá, hermano? Es que en ese tiempo era más loco, ya yo era joven y bello. Sí, eres joven. Bueno, la cosa es que esta teoría, supuestamente con la fundación del Priorato de Sion, que serían los guardianes del secreto entre comillas, de Jesús, porque ahora ya es como que a voz populi, se empieza a formar como una sociedad secreta dentro de la iglesia, en la que guardarían el secreto, en teoría, para decirlo cuando sea más conveniente o para sobornar a la misma iglesia. En esto es como que ya empieza el chanchullo, ¿no? Entonces ahí viene la teoría de donde se basa el Código Da Vinci y Dan Brown, ¿no? ¿Y en qué momento llegamos a que Rodrigo Borges es masón? Ahora, solo quería... Es que, verás, todo esto se empieza a conjugar porque supuestamente sus manes tienen los textos masones, ¿no es cierto? Los caballeros templarios, y ellos se empiezan a volver más a la tendencia de los templarios, perdón, de los masones, en la que dejarían... ¿cómo se puede decir? Sus semillitas portadas por ahí. Ahora, la cuestión es la siguiente. Las sociedades secretas, las hermandades y las logias y las sectas tienen connotaciones distintas, ¿no? La secta vendría a ser una parte, sea de alguna hermandad, de una logia, de alguna religión. Viene de la palabra septum. De sector, claro. Vamos a dividir eso. Por ejemplo, dentro de la religión cristiana vendrían a ser los testigos de Jehová, los cristianos evangélicos, son todos sectas, todos los que salieron después, porque son partes, forma protestante, claro, pequeñas de una, digamos, una idea mucho más grande que es el cristianismo, ¿no?
Los masones nacen no como los dicen en Inglaterra, sino que o en Jerusalén. Los masones nacen en Egipto. Claro, los masones supuestamente estuvieron en la construcción de las pirámides. O sea, ellos son- Pero ahí también hay algo que hay que mencionar, y es que si algo les caracteriza a estas sociedades, a estas logias, a estas hermandades, es la mitología. Dentro del estudio que nosotros hacemos de estas sociedades, de estas logias, o lo que quieran ver, hay mucha mitología. Ellos dicen que descienden de un tal arquitecto llamado Irán Aviv, ¿no? Es que el misticismo que les da su renombre también. Sí, ¿no? por supuesto. Porque- Es que siempre tienes que tener un uso mayor o algo que te dé una... En el caso de Correa fue el 30S, por ejemplo. Construyes mitos, Claro, claro. Aquel que revivió dentro de los muertos, le sale a la Megan. Y De muchas hecho, cosas hay ¿Qué será de la un mega? anime, o bueno, un Ya manga está grande, que es 20th Century Boys. Ya salió Logan. Es 20th Century Boys que te habla de eso. O sea, cómo es un tipo, les spoileo un poco, pero para dominar el mundo él tenía que construir un mito. O sea, es súper realista, es buenísimo. Sí, o Le sea, recomiendo mucho y él dice, o sea, tienen pero- que matarme para que yo ¿Qué? resucite. ¿Qué es Entonces, un- o sea, La pregunta es que es, mira, ¿qué era la es, estrategia la pregunta para es, que ¿qué la es, gente le qué es un mito? identifique? Porque la mitología es el estudio del mito. ¿Qué es El un mito es una mentira. No, el mito no es una mentira, el mito es una metáfora para entender la vida. Te voy a explicar de esta manera. Y de edificar. Por ejemplo, el problema son los pendejos que creen que los mitos son conceptos. A ver, la cuestión de Zeus, Lo que son hechos. o que son hechos, ¿no? La cuestión de Zeus y de... O sea, es se basa en Mercurio. un hecho, pero es la lectura lo que se mitifica. Así es. Sí, de o hecho, sea, mira, Nietzsche es ya lo como- dijo. Es como ¿no? la muerte de... Artemio Cruz. No, perdón, de... me quitaste la idea. De Rasputín. Claro. Supuestamente, Que tenía miembros- Supuestamente No, Rasputín eso. fue fusilado. Le cortaron la cabeza, le quemaron. Le castraron. Ya, ¿no? Y volvió a decir Oli, ¿no? Pero, y esto que sale, sí, sale en la Y que dijo, película. yo muero, cae la monarquía rusa conmigo y... Ajá, ya, y esto que Pregúntale sale- al pana Lenin si que cayó. sale, que sale en la película de Hellboy, como bien Hellboy. dices. Sí cayó. Sí, Es que yo- sí, por eso sí digo, está en pregúntale a mi pana sí Lenin. está en los relatos sobre todo de la gente que le seguía a este pana Rasputín, ¿no? Que al man lo ponían como inmortal, ¿no? Y claro, o sea, luego dice esto que coincide con la caída de los Romanov y todo se asusta. Pero en realidad solo es un Y luego pasaría a ser parte de las tasis. Es que un poco trayendo a otro que habla sobre este tema de mitos, aunque no lo creen en la Biblia satánica de Anton LaVey, él dice, o sea, nosotros somos ateos, el satanismo es ateo, Pero este la satanismo aplicación laveyano, no es. no, lo que dice es que, o sea, Es que el satanismo como tal, como traducción, es el oponente. es que lo que dice literalmente LaVey es, el ser humano necesita mitos. Necesita esa fantasía. Necesita. Entonces nosotros nos disfrazamos de diablos, decimos que diablo, para Ahora, suplir esa necesidad humana. Perfecto. Ahora, vos cachas que la gente dice, no, yo no creo en Dios ni en la Virgen porque no es real. Y festejas el Ayauma, que también es otro mito, ¿no? Ahora, la cuestión es que Bueno, el horóscopo. todo ser humano, hasta que sea ser humano, necesita de mitos. Bueno, los masones, en esa palabra Mason, ¿qué significa? Mason en inglés es albañil, ¿no? Los masones... Los no- francmasones eran los libre Ahora, constructores. exacto, masón significa constructor, ya, pero no arquitecto. No, Sí. no. De hecho, la simbología de los masones, ¿no? Que es el compás, que es la escuadra y que es el nivel, es porque en cada una de las puntas de la pirámide, que es una pirámide triangular, ¿no? Fue, por ejemplo, uno le cogió y le mató. Le golpeó, fue a la otra esquina, le dio el otro y el otro. Entonces ellos toman el asesinato del arquitecto, que vendrá a ser el creador, como simbología para su ordenamiento. Esto quiere decir que ellos están en Que contra sería como una especie de rito, ¿no? por supuesto, es que los rituales son los Viene vehículos con por la los que parte de la- uno sí, sí. viaja. Hay un famoso filósofo que se llama Eliade, además que Jorge Luis Borges también lo menciona en las ruinas circulares y en la biblioteca de Babel. Ahora, los templarios son efectivamente lo que vos dijiste, ¿no? Eran personas que se dedicaban a prestar dinero a todos. El poder corrompe y ellos se corrompieron. Al punto de que para mantener la hermandad tuvieron que efectivamente realizar actos homosexuales que consistían en darte besitos, donde se podrán imaginar en Sexo oral. en la parte de abajo del Como donde- en el siempre sucio. ahí. Como el club de besos de Bismarck. Algo así. Lo que pasa es que verás, aquí hay una nota, ¿no? Ahora ya nada no se puede.
Pero en ese tiempo, imagínate, hacer eso era Claro, muy o sea, lo que complicado. pasa es que verás, muchos de los ritos de... Bueno, los romanos tampoco, y a los griegos tampoco les sorprendía. Eso es la Eso es una falacia histórica terrible. De hecho, la homosexualidad no era bien vista para los griegos ni para los romanos. Eso es lo que nos ha vendido Hollywood. En realidad, la homosexualidad fue tan mal vista por los griegos que a Sócrates le mataron por eso. No le mataron por haber influido políticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que he leído filosofía griega y el amor más puro entre dos hombres. El amor, era el amor más perfecto. El amor, no, Eso- no eso es la no el acto. sexual. Claro, Ahora, o sea, es que... ¿a qué vamos? Que yo, es por lo- ejemplo, yo le amo a mi compadre. Ya, yo le amo a mi compadre Juan Miguel, es mi amigo, yo le amo y le defendería como le defiendo a mi hijo. O sea, ¿por qué? Porque el amor Qué para buenos mí... ojos tiene, compadre. No, Le ha remolido el bigote. La cuestión es que lejos de los huevos castún y esas cosas, yo creo que el amor no se diferencia de yo le amo a mi pareja y a mi hijo le amo de otra manera. Y a mi mamá le amo de una manera y a mi... No, para mí el amor es único. Es la capacidad de dar, de esperar que la otra persona sea feliz sin tener algo para mí. O sea, esa es la más grande y la más sublime también de las actividades del ser humano. Lo que se diferencia es la actividad sexual, el placer, la atracción sexual. Yo no me siento atraído por ningún hombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo a él le amo, digamos, le amo a mi hijo, le amo a mi mujer. Y a mi hijo no le amo con el mismo deseo sexual que a mi mujer. ¿Sí me entiendes? El amor es dar. Claro, el amor, porque en la filosofía griega habla mucho del amor del maestro al por alumno. supuesto. Ahora, que existieron casos de personas que tenían... Dicen que tenían- Alejandro Magno incluso Él por era- llorarle ¿cómo era el...? Ese de Aquiles con Patroclo. No, ese es Cris Patroclo, no, pero Alejandro Magno Antino. también, o sea, él se enferma, es que no- Antino. y se enferma y el man por estar Pero agarrado es que ahí, imagínate- se enferma también y el otro se muere Imagínate, Alejandro. se te muere tu pan en la cruzada. Ahora, sí ha de ser O un... sea, pero Lo- Aquiles de y hecho- Patroclo sí eran amantes, o sea, Sí eran, obviamente. Era Efebo. Es que no A ver, eran todos, no eran todos. Lo que pasa es que la filosofía griega o la sociedad griega no es que te dice que está bien visto, pero no es que estaba prohibido. Estaba prohibido para la gente de clase baja. Pero Claro. tiene un principio. Eso sí. Pero tiene un principio. Reproducción. Por reproducción. Entonces tú no puedes hace 1000, 3000 años decir, Pero ¿sabes qué? Vamos a aquí les preconizar que la se homosexualidad porque simplemente ya no había. Ahora, Digo yo. los cruzados, al igual que la Yo sí religión creo, católica. amor es amor y amor libre. Ahora, los cruzados, al igual que la religión católica, tuvieron que asentarse en algún fundamento. Claro, algún mito. ¿Qué hablamos de hace mucho tiempo, no? El 25 de diciembre, que es la fecha del dios, del sol invictus, ¿no? Del sol invencible. Es un mito pagano que los católicos asumen como la fecha de la natividad. Y lo mismo con los templarios. Merry Christmas. ¿Cómo vos podías mantener la unión entre toda una sociedad que para 1300 ya había sido enorme, si no era por lo mismo que les unían los griegos? ¿Y qué era? Era la atracción sexual entre dos partes. Pero sigo ahora- sin entender dónde nos conecta la actualidad. Ya, espérate. Ahora, súper interesante de estos... Perdón, solo una cosa. Los Rosacruces vendrían a ser y en ese tiempo, la parte más elevada de la masonería, ¿no? Ya, y los Rosacruces son, o se definen como católicos... Son cristianos. Católicos esotéricos, Sí. ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante mencionar todas estas cosas y por qué llegan acá? ¿Qué es a lo que te truje? Sí. Es que todos estos mitos, estos rituales van a trascender en la historia. Por ejemplo, los caballeros templarios, 1 de cada 10 era caballero en realidad. Era un caballero, 9 escuderos. Caballero es el que anda en caballo, por cierto, ¿no? De ahí O sea, el viene. guerrero a caballo, ¿no? Claro. Pero el resto eran escuderos y Ponle a 10 afines. Quijotes y a 10... Y a 10 Sanchos. Un Quijote y 10 Sanchos. Ajá, ya, entonces estos manes se dedicaban a otras cosas. Entre esas cosas, pues era cranear esto de la banca. Esto se iría expandiendo por el mundo de una forma... O sea, hasta tenían países, ¿no? Claro, claro, ellos se compraron una isla incluso. No, más, Antioquía. Antioquía, Anatolia. Y o sea, esto, eran- después de la caída eran países de masónicos. los templarios, se irían enquistando, digamos, en algunas partes de la sociedad, como la misma iglesia. Claro. Y Porque llegamos dicen que acá. incluso los masones tuvieron mucho que ver en las independencias de América, por ejemplo. Los masones, sí, pues, Verás, yo les tengo- Simón yo les tengo Bolívar ahí un- era masón. Yo les tengo ahí un dato que capaz no vieron. ¿Qué? Ustedes han entrado a la basílica, Sí, pero claro. han entrado por la Sí. la puerta de la calle. Claro, Bien. Lo primero que ves al subir las gradas, alzas arriba y hay un ojo y un triángulo. sí. Sí. Y ahí empezamos. Verás, todas las independencias de América nacen justamente como un proyecto masón, porque los masones tienen como... Desde los digamos, gringos. Más allá de eso, los masones buscan el bienestar de Inglaterra sobre todas las cosas. Existen los francmasones, sí, que vendrían Los a ser... griegos.
Claro, que son otra cuestión, ¿no? Pero el grado más alto que tiene un masón es el de Rosa Cruz. El caballero Rosa Sí. Cruz. Ahora, el éxito de Inglaterra, y mediante su brazo político, que es paramilitar, que son los masones, pero no paramilitar en el sentido de la fuerza, sino en el sentido de las ideas, es decir, en el derecho, porque la mayoría de los jueces y de los abogados son masones. Ahora, Como acá. como acá, en todo el mundo. ¿Por qué razón? Primero, la masonería pura es netamente masculina. Segundo, ellos tienen que de alguna forma controlar lo que pasa en los países para que Inglaterra no se vea afectada. ¿Qué es lo que hicieron? Primero, le quitaron al rey de Francia. Segundo, defenestraron, ¿sí? toda la conquista española aquí. ¿Qué es lo que hicieron? Inventarse países que al Y final la de única cuentas, monarquía que quedó fue la inglesa. pues, la única que quedó fue la inglesa. Entonces, los masones vendrían a ser de alguna forma Bueno, la única los que tampoco se llama, pues. desestabilizadores, pero la belga, o sea que Sí, no sí, les decían ni pues. cosquillas. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Que los masones instauraron las independencias como beneficio para Inglaterra. ¿Quién quedamos endeudados? Todita América. Toda América quedó endeudado con Inglaterra para liberarse de los españoles. Y en España ni siquiera estaban españoles. Ya le habían, después Bonaparte en el siglo XVIII le había quitado al rey de España y le puso al Pepe consejo- Botellas. Pepe Botellas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por un lado los francmasones, por otro lado los masones, y todo esto genera una respuesta pero tardía de parte de la Iglesia Católica. O sea, los masones hicieron lo que los templarios no pudieron, que es preconizar al rey de Inglaterra sobre el Papa. Entonces aquí la gente ya no estaba a favor de alguna forma de los españoles. Claro, también para el 1800 también digamos, el papado ya no tenía tanto poder Ya como no. en el 1300. Hasta el punto de que es lo que vos dijiste, ¿no? Punto es de que, bueno, me quiere a mí defenestrar, pues primero le defenestro a usted. Claro. Y así fue. Cuando llevan a cabo Sí. todos estos Y interrogatorios. ahí fue como salió el tuit Claro. de Lazo, ¿no? De nos medimos la y Así, y a ver quién. así es. Entonces, cuando llegan ya a las interrogaciones, en un principio la gente piensa que es por las presiones de la tortura los que confesaron esas atrocidades. Pero luego, en el otro juicio que les hacen posterior, dicen, no, efectivamente esos rituales hacemos. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica no es una institución armada y nunca lo ha sido. Lo que es biopolítica, es biopoder. Si vos tienes una Biblia en la casa, nada, esta parte está limpia, esa parte es pulcra. Lo que hablábamos de Foucault, ¿no? La biopolítica va por ahí. Entonces, si vos haces rituales... Es un juego estratégico bien Por planeado. supuesto, si vos te orinas en un crucifijo, si vos le escupes al crucifijo, si vos le das besos en el trasero a otro hombre, lo que vas es tener un cargo de conciencia terrible, hasta el punto de que si te acusan por ser templario, vos tienes que decir no. Prefiero a mi hermandad antes que ustedes. Y a eso fueron. Ahora tenemos que entender que esa es la lógica, que como dices, o sea, para mí es como que dice, Vos porque naciste en el Claro, 1992. imagínate. claro. Estamos hablando de 1300. Claro, o sea, ahí no había otra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los pero sí Illuminati. es importante, o sea, cómo aterriza acá. Aquí en Ahí voy. Es que ya te Ahí digo, voy. o sea, esta idea de los templarios viene con todo esto de las independencias. Y acá se metería mucha Pero una gente- independencia también ilustrada por los Illuminati que nacen en Italia como respuesta a la Iglesia Católica. Claro. Porque Todas los las Illuminati. independencias O sea, de hecho, verás, si nos acordamos ilustradas. de todos los José próceres de nuestra Juan independencia. José Flores. Ya, a ver, Juan José Flores. Juan José. José Joaquín Dolmeal. Vicente Rocafuerte. ¿Sí? Hay los más recientes. Lucio Gutiérrez. Rafael Correa. Lucio Gutiérrez es masón, ¿no? Rodrigo Borja. No, pues que es abogado. Los abogados y los jueces Ya. de ese Pero, o sea, tiempo. imagínate, los de la independencia todos venían influenciados con las ideas de José Mejía Lequerica. la independencia de Francia. Sí. Promovida por estos grupos. Pero Inglaterra sí tenía rey, ¿no? Ojo. Obvio. Lo que pasa es que como le matan a María Antonieta y al marido, que no sería para nada, por la importante que era María Antonieta, ¿no? Que injustamente se la ha calificado de que había dicho, el pueblo tiene hambre, pues que coman pasteles. No, eso no dijo nunca, ¿no? Eso es una mentira. ¿Qué es lo Que eso había que poner en el Claro. diálogo de la película. Claro, ahora, ¿qué es lo que... si te viste Obvio. ahí, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se estaba cansando de los reyes. Entonces dice, ¿sabe qué? Quitemos a los reyes. ¿Pero a quién ponemos? Entonces viene Robespierre, Diderot, Montesquieu y Rousseau y todo lo demás, ¿no? Entonces ellos que tienen de alguna manera una tradición masónica son los que dicen, vean, aquí hagamos una república, tal y como lo pensaron los griegos. Pero los griegos no es que eran todos iguales, ¿no? Esto de liberté, igualité y fraternité, a la masa, eran solamente la gente que tenía plata, porque los pobres hicieron más pobres en la República Francesa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que Inglaterra ve una oportunidad para ellos crecer económicamente. Francia y España se van a la porra. Se pierden Portugal. Los españoles perdieron y Portugal. Portugal se está más pobre también. Y hasta ahora es el país más pobre después de Albania, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede?
que aquí en cambio ganan muchísimo. Los ingleses ganan muchísimo aquí, pero no solamente eso, sino que dejan un legado tan fuerte pensando que solamente la República es el único organismo que puede vivir. De hecho, se le dice, ¿no?, que el enemigo de la República es el gobierno. Esto le pasa a Luis Cordero, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que frente a todo eso, García Moreno dice no. El más cristiano. De hecho, sí. De hecho, incluso por la muerte de García. De hecho, que tiene lógica, ¿no? Sí. El más católico de los presidentes que hemos tenido no era muy fan de estas cosas. No, él amaba a Francia, pero era francofílico. Pero ahora, hasta el protectorado francés nos quiso. Ahora, lo interesante aquí es que a raíz de la muerte de García Moreno, en 1925 se crea el Opus Dei, ¿sí? Hola, Guillermo. Prelatore. Para los que no lo saben, el presidente actual es asociado al Opus Dei. Me estaba castigando. Prelatore operis Dei. O sea, opus significa obra, ¿no? Y Dei en latín significa Dios. Entonces, la fuerza de la deidad. La obra de Dios en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esto nace como respuesta, por origen, nace tardíamente a todo lo que los masones habían estado... Claro, porque el Opus Dei, en teoría, o sería como que más nuevo, ¿no? Es como más contemporáneo. Así es. ¿Y qué nace después del Opus Dei? La Guerra Civil Española. Claro. Lo que sucede es que en 1984, un mundo feliz, la Guerra de los Mundos y todo lo que nosotros sepamos como un estado totalitario, una fuerza destructora que viene de otro lado, ¿sí? En España comenzó y en Rusia, ¿no?, a hacerse realidad, que venga un estado totalitario y te diga, ¿y a quién les hizo temblar? Fueron a los ingleses. Rusia se lo hubiera comido enterita a Inglaterra, porque los comunistas ingleses, los comunistas alemanes estaban a punto de arrasar. Y frente a eso, el fascismo dijo, no, que es lo peor que puede haber, aclarando, ¿no? El fascismo es igual o peor que el comunismo. Entonces eran dos fuerzas, claro, se odian. Aquí si vos criticas a un comunista eres fascista y es algo absurdo. Y viceversa. Es como decir que si vos no eres católico eres mormón, como decía Borges, ¿no? Ahora, la cuestión aquí es que en la geopolítica mundial se entiende algo. Augusto Borrell es masón. Grado 32. Ya va a ser Rosacruz. Y Mauricio Rodas es miembro numerario del Opus Dei. Entonces no era un alcalde de la Villasuela como otro de Pomaski, ¿no? Yo tengo una pregunta ahí, loco. Sí. Esto de los niveles de los masones. Sí. ¿Cómo se da? ¿Cómo es? ¿Cómo que yo me meto en Free Fire? Los masones tienen 3 consignas. Primero, odian la ignorancia. Segundo, odian la ambición. Y tercero, odian el fanatismo. Eso está bonito. ¿Dónde firmo? Ahora, pero para que tú... Como un libro sagrado, a ver. Para que tú... Confiésate. Claro. La madre, soy ateo, carajo. Para que tú no seas ambicioso, tienes que esperar a que todo te llegue. No, vos no puedes ser libre, pensar libre lejos de todo lo que ellos te dicen, porque ya te catalogan como ambicioso. Segundo, vos no puedes ser masón si es que vos no tienes un grado de instrucción altísimo. Eso sabía, que tienes que ser bien leído. Debes tener, primero acabar la universidad, obviamente debes tener las mejores notas en la universidad, tener 2 o 3 carreras universitarias. Lucio Gutiérrez, por ahí dice, habla como Kiko y todo, pero todo el proyecto de las carreteras del Ecuador que después se le atribuye a Correa fue por Lucio Gutiérrez, ¿no? O sea, los cachetes no tienen nada que ver con los estudios. De hecho, el mayor ahorro de la nación se fue con Lucio. Claro. Y por eso, y tercero, ellos odian el fanatismo, es decir, ellos no deben ser creyentes en ninguna religión. En principio deberían ser ateos, pero porque hay gente que en el Ecuador, al menos todos los presidentes que nombré y los próceres de la independencia, por ejemplo, José Mejía Lequerica y el Juan Montalvo, Carlos Carcelén de la Rea y todo, Juan Montalvo, imagínate Juan Montalvo, todos ellos gente brillante, eran católicos. Pero entonces, yo tenía entendido que para la iniciación para ser un masón, te llevan un cuarto y tienes que jurar sobre tu libro sagrado, no importa cuál sea tu religión, pero tienes que jurar. Sí, pero no puedes ser fanático. O sea, vos no puedes ser tienes que creer, pero no sé. O sea, que si firmo tengo que jugar sobre la Biblia satánica. No, porque la Biblia satánica no es de religión. Los satánicos se oponen a la masonería. Sí, claro. De hecho, ellos consideran, ahorita, por ejemplo, en Irán van a prohibir la masonería. En Estados Unidos el presidente John Quincy Adams lo prohibió por muchos años. Igual que otros presidentes, por ejemplo Benjamin Franklin, que era templario. Él era supuestamente del priorato de Sion. Él era por eso, templario. Vale. O sea, ellos no estaban a favor de los masones porque entre ellos cada quien se busca proteger. O sea, que me estás diciendo que la película de Nicolas Cage es falsa. ¿Cuál? No hay tesoro.
Eso. Sí, sí, sí. Oigan, y hay un poco de mitos así de estas sociedades, por ejemplo, la que el Jorgito un poco esgrimió en otro podcast, que por cierto véanlo, el que hay un templo masón encima de la asamblea. Yo he visto un templo masón al lado de la Flax. No. Ese sí he Es que visto ahora y ya dice templo o sea, masón. es que ahora ya es un descaro, digamos. Ahora ya no son sociedades secretas, tienen páginas web. Claro. Pero Sí. yo quiero topar algo aquí que es muy importante y que la gente cuando habla de esto solamente se queda en el subterfugio de la mitología. Estas organizaciones no son más que empresas captadoras de dinero, como siempre lo han sido. Tú te haces miembro de los masones, claro, y tienes que pagar una mensualidad. Nacieron como Y- banco y siguen siendo y banco. los Illuminati vendrían a ser los masones, pero de Italia. Entonces, ¿qué es lo que ellos cobran para que vos seas Illuminati? Como es LeBron James, ¿no? ¿Qué es lo que ellos cobran? Un aporte mensual que va en función de tus ganancias. A todo esto, ¿sabes quién se opone? La iglesia de los evangélicos. Porque también cobran. Porque también cobran Les el quitan diezmo. clientes. Y los católicos también se oponen, sobre todo el Opus Dei, porque ellos en cambio controlan un montón de universidades, un montón Porque de... les quitan los La clientes. universidad más cara del mundo no es Harvard, no es Oxford, no es Princeton, no es Yale, no es Stanford, es la Universidad de Pamplona. O sea, para entrar a la Universidad de Pamplona solamente puede ser si es que tienes título nobiliario. ¿Sí me Son entiendes? Ahora, ¿qué es lo que...? Por eso, y claro, tienen becas para la gente que tiene algún... Nada. Ahora, ¿qué es el Opus Dei? El Opus Dei es el brazo armado de la religión católica contra los peligros que ellos presuponen para los masones. A todo esto, Jesucristo y el catolicismo original no tienen nada que ver. Sí. Armado en plan de estrategia, me imagino, ¿no? También, Por eso. también. Porque, claro, o sea, tienes que Ya hay comprar- colegios de Opus Dei y colegios Hay- y universidades de Opus Dei. la Universidad de los Hemisferios. Claro, la UDLA. La UDLA, la universidad, no sé si la UDLA, pero la Universidad de los Hemisferios. Sí. Estás viendo La Liga de las Sombras. Y como íbamos diciendo, estábamos en que cómo aterrizan estos de las logias acá. ok. Yo te voy a traer acá el presente total y te voy a decir que el... Bueno, ya habíamos visto que estos manes se metieron en todas las independencias, ¿no? Ujú. Por conveniencia de alguien más. Viva la reina. Y ya. Sí, ahora la cuestión es, en la actualidad, yo te traigo acá que es más actual. Rafael Correa es masón. Y claro, uno piensa que la masonería es toda unida. No, no es así. Lo que pasa es que puedes homologar o robotizar, como lo quieren ver, al humano hasta cierto punto. Porque incluso eso después de haberse dado besitos en el trasero, de haber escupido a la cruz, que fue hace 700 años. Pues lo que dicen. También confesaron, ¿no? La cuestión es que el individuo, el ser humano, puede estar en colectivo hasta cierto punto. Claro que formar parte de estas logias, de estas hermandades, de estas sectas, te va a colectivizar, siempre te va a colectivizar. Pero al mismo tiempo los disidentes son los que han escrito los libros más famosos sobre la masonería, sobre el rosacrucismo, sobre el Opus Dei. Que hasta ahora se consigue hasta en el Supermaxi, ¿no? Por supuesto. Y la gente dice, pero es que si fuera bueno no estuviera acá. Pero por un lado vos te quejas del paracetamol, porque es que paracetamol. Loco, el humano inventó algo que literalmente te quita muchos dolores y ahora te quejas de eso justamente. O sea, la gente está escribiendo acerca de los problemas y de los peligros de la masonería y ahora dices que como le encuentro el Supermax al frente de las lechugas, ya no es bueno. Oye, al frente de las lechugas está Borges. Y claro, Nietzsche al frente de las Lo que Le pasa venden es que, durísimo, verás, claramente, Nietzsche. yo comparo Bueno. mucho estas notas con los true metal, ¿no? Sí. Ya. Sí, sí. Y los que te dicen, ay no, es que la banda es comercial, entonces ya no es buena. No. The Rolling Stone es buenísimo. Entonces, exactamente. Entonces, hay un montón de libros que literalmente, ¿por qué se vuelven masivos o de fácil, digo, que los consigues fácilmente? Es porque son buenos. Y vale la pena leer. Yo tengo otra, o sea, sí lo que tú dices, pero la juntaría de más. Y es porque los que consumen esos tipos de literatura o ese tipo de música son personas que ya nacieron, digamos, en una generación, en una sociedad idiota. ¿A qué me refiero con idiota? A no interesarse por la política en lo absoluto, y si es que te interesas es solamente para generar polémica. La polémica no es la única forma de ser política, ¿no? Hay gente que cree que el ser humano no llegó a la luna. Verás, el Correa es masón Ya. y Guillermo Lazo es del Opus Dei. Ujú. Sí. Ahora, el Opus Dei... Lenin creo que también era masón, ¿no? No, Lenin Moreno no es nada. Ahora, él no es nada. Para mí el peor presidente que ha tenido el Ecuador, Lenin Moreno, es un fantoche
Que, No, Abdalá. no, más que, o sea, no te puedes imaginar, o sea, lo que pasa es que, mira, la memoria de la gente es, para decir, yo le comparo con Nicolás Maduro, pues hermano, por eso es que ahora la gente ya no se acuerda de Lenín Moreno y me asusta, porque tampoco se acuerda de las cosas que decía Correa y no se va a acordar de las tonteras que dice Lazo, o sea, y cada vez lo olvidamos más pronto porque cada vez nos llenamos de información, está viendo a las 3 de la mañana, ver cómo se hace un frappé de café, ver cómo se hace una entraña, un vacío, y eso... Y lo que vos ves en TikTok es bien raro. Claro, o sea, lo que pasa es que, a ver, yo sí digo, o sea, la memoria de los votantes es muy corta. Sí. Si la gente se acordara de cómo, por decir un ejemplo, cómo Abdalá Abdalá era masón, algo, ¿no? Solo era. Abdalá es un tipo. Solo era libanés. Abdalá, es que mira, eso también es importante porque la gente, bien que lo mencionas, ñaño, porque la gente piensa que las religiones son solamente espectros folclóricos del ser humano. Mira lo que sucede. Jamil Mawad, Adum, Dajik, Abdalá son de alguna forma una fuerza brutal que tienen, digamos, ascendencia islámica, ¿no? Y por otro lado vos le tienes a un Noboa, a un Lazo, a un Fidelegas, que tienen, en cambio, son esos católicos pero consumados. Y del otro lado están los Wright, están los Juri. O sea, de alguna forma los judíos, los libaneses y los católicos están manteniendo y todavía mantienen una guerra económica brutal. Mira, la Universidad Católica, la ¿no? Guerra Santa era por plata. Por supuesto, es que la gente piensa que la religión solo es ir y poner una velita al santito. Como en la iglesia católica no te cobran nada, vos piensas que es un chiste. Pero la iglesia católica tiene colegios, tiene bancos, tiene universidades. Mira la Universidad Católica y la Universidad Salesiana. Todos los colegios de La Salle, que ya ni siquiera son salesianos, sino que son lasallanos. Los colegios mercedarios, los colegios de agustinos, los colegios dominicos, los colegios franciscanos. Incluso hasta se van repitiendo su versión mujer, las hermanas mercedarias, la dolorosa, la inmaculada. Cuando se unen colectivos, en grupos, acumula poder. Es así, o sea, Es que cuando es tú te justo lo que organizas, decíamos. haces poder. Es lo que decíamos tras cámaras, o sea, todo es una sociedad y la sociedad, ¿cuál es el chiste? Que la sociedad se mantenga completa, o sea, Pero yo me con quedo beneficio. con lo que comenzamos y con lo que dijo Jorgito, que son un poder y un contrapoder al poder central. supuesto. ¿Cómo eso Obvio. afecta Pero en la actualidad? Es que es un contrapeso. Ahora, en la actualidad afecta de una manera pocas veces analizada, y es que Twitter, Amazon y todo lo que es Apple, ¿no? Microsoft, todo lo que es Instagram, Meta, ¿no? Todo eso tiene solamente una compañía que es dueña de ellos. Y todos los hombres que aparentemente son los más ricos del mundo no tienen ni siquiera el 3% de lo que esta empresa, BlackRock se llama, la que es dueña de todas estas empresas, ¿no? Que le está dando un patazo en el trasero a las logias y a las hermandades, está clarísimo. O sea, en el futuro, que es ya mismo, todas estas logias, todas estas hermandades que tienen un fundamento en la parte mística, en la parte, digamos, mágica, como la cábala de los judíos, esotérica, ¿sí? Se están supeditando porque se va a cumplir lo que Nietzsche dijo, ¿no? Que el humano Dios ha muerto, pero va a haber la ciencia, ¿no? Entonces ahora el pensamiento racional, el pensamiento de números, porque es muy racional que vos seas 10 o 15 chinos que se ponen un celular, un aro de luz y estén transmitiendo en vivos en los barrios más aniñados, porque de alguna forma el algoritmo les llega primero a ellos, ¿no? Entonces ahorita la religión para todos, el satanismo es una burla, pues hermano, el catolicismo es una burla, los musulmanes no son burla y más bien la gente les tiene miedo porque ellos sí están defendiendo organizados, por supuesto. Ellos son más pasionales. Pero el budismo, el shintoísmo, todavía para la lógica de la política musulmana, ser chiita y sunita es definitorio. Hay una guerra. Y los wahabitas que están hay ahí. una guerra brutal, pero brutal entre Arabia Saudita e Irán, porque son chiitas y sunitas. ¿Y qué es lo que llevan milenios en eso? Y un dato adicional es que los de Irán, los iraníes, ya les expulsaron a todas las personas que se cataloguen como masones. Yo les voy a contar una cosa. Porque los masones estaban ya penetrando en lo que es el pensamiento musulmán. Es que, y te cuento esto. Es que imagínate lo que es meter algo así. Es que te cuento justo lo que estaba hablando al principio. Yo un tiempo, al único partido que yo he militado cuando era joven, la Izquierda Democrática, Socialdemócrata. Y también estabas en una universidad. No, y yo nunca fui en una universidad. Y el único, digamos, que sí tuvo una lógica organizada. Cuando yo era joven, yo aprendí bastante política de gente como el Andrés Vallejo, la Vilma Andrade. O sea, yo sí tuve una forma. No de la Vilma Chaca, del Paco Moncayo y aquí un muy importante, el Rodrigo Borja.
O sea, a mí sí me dio una formación bastante sólida socialdemócrata. Yo realmente por desavenencias con la izquierda democrática que ya no me pareció y creí, y realmente creo que con el tiempo me dio la razón de que yo sentí que muchos sectores estaban yendo al correísmo y dije, no, con esta gente yo no me llevo. Y ya me abrí. ¿Cuál es? Ya. Pues estoy hablando de hace 8 años. Bueno, la cosa es, hermano, que en lo que yo estaba en eso, creo que vieron una figura interesante en mí. Y se me acercó gente, no voy a decir la persona, no voy a decir jamás. La persona se me acercó, es que no es conocido, es el perfil bajo. Se me acerca y me dice, oye, te quisiéramos invitar a unas logias masonas. Yo algo ubico y yo digo, oye, pero yo soy ateo, o sea, como si fueran los vatos locos, ¿no? ¿Cómo yo le voy a entrar al tema de la masonería si soy ateo? Me dice, no, pero te invitamos a que leas, que tengas un fomento. Digo, y ve, como lo que ustedes decían, o sea, a mí el tema de la razón, del no fanatismo, a mí sí me llama. Yo soy una persona que odia los radicalismos. Sí, a mí no me gustan los radicalismos. Entonces sí me llama un poco. Pero tú eres alguien que, perdón, una pregunta. Vos eres alguien que estarías dispuesto a hacer la voluntad de la logia, porque recuerda que prohíben a los fanáticos, a los ignorantes y a los ambiciosos. ¿Pero para qué? Para ser ellos nada más los que los. Y aguanta, y ahí viene el key del asunto, y justo con lo que decíamos de Irán. Y justo me pregunta esta persona y dice, oye, pero ¿tú qué opinas del gobierno de Irán? Yo sí, que son unos radicales religiosos que yo no apoyaría jamás. Se queda loco y dice, es que no, mira, si es que tú te gustaría, para que tú promuevas tu carrera política, apoyar al embajador, para que vayamos a embajada iraní y que converses con ellos. Dije, te agradezco mucho, pero yo no creo en regímenes teocráticos. O sea, yo no soy una persona, o sea, yo creo que la religión tiene que ir separada de la política y ahora, pero mira, fíjate, o sea, me invitan a la logia masona y me preguntan si estoy a favor de los iraníes. Es como que, puta, lo que pasa es que los masones tienen mucho poder. El problema es que la gente piensa que si tú ya eres masón y eres alguien que tiene poder, tú eres la, ¿cómo se puede decir? La base de algo que ya está hace cientos de años. Pero, o sea, ellos, o sea, y a no ser que vengas de una familia con mucho dinero, que tenga una familia. Pero tienen un olfato, hermano, porque yo pregunté al resto de los chicos de las comunidades de izquierda democrática de esa época, que de hecho, o sea, yo te digo, o sea, ahí en esas bases de izquierda democrática hay gente brillante. Nadie se le escribe, o sea, solo una que leía un montón. Yesenia Guamaní. No, ella no era de esas, ella es de Zapata que viene después. Una muestra de que hicimos bien el podcast es que luego nos lo bajen. Entonces, o sea, y ya pasó. Entonces, en esa lógica yo creo que sí todavía juegan ficha. O sea, yo les estoy hablando hace 10 años. Tú eres una persona, hace mucho. Tú eres una persona que es reflexiva, Alejo. En todo caso, ellos vieron en vos el poder de la comunicación, el poder de la expresión, el poder de la influencia. Pero no hay que olvidar que ellos buscan esas personas para dominarles, para que no sean después un problema para ellos. Yo creo que es que también entendamos que no son personas así nomás. Obvio. Yo creo que lo que querían era formar. Ahora, el hecho porque yo le estoy hablando, yo tenía 19 años. Ahora, o sea, era tu MIR, te iba a acabar de criar. Claro. Ahora el hecho es que yo con anillo, todas las personas Azuma yo, como los Simpsons. Todas las personas que de alguna manera retiren la piedra de la vergüenza y pónganle la piedra del triunfo. eso de los magios. Claro, los magios. Eso es básicamente los masones. Sí. Son conjuntos de personas que tienen influencia de las empresas en el poder y que a vos te dan privilegios sobre, digamos, las otras personas que están. Claro, te dicen para qué hermanos. Ahora, yo soy católico. Yo soy católico, apostólico romano. ¿Y por qué lo menciono? Porque aún así, yo estoy en contra del Opus Dei. Muchas personas dirán, pero si vos no eres ateo, vos no eres judeo mágico o lo que sea, ¿por qué estás a favor? Claro, ¿por qué estás a favor de la iglesia y no del Opus Dei? Porque yo soy católico, o sea, católico es una palabra que significa universal. O sea, los católicos son los cristianos universales desde la etimología de la palabra. Entonces, es que hay que entender las cosas desde ahí. Es católico y le cae como una patada en el hígado del Papa Pancho. Por supuesto, porque él es un papa. O sea, él es un papa jesuita, politizado, pero es un papa progre dentro de una iglesia. A mí me cae bien el Papa Pancho, por ejemplo. A mí no me cae bien. Pero mismo este papa es tan progre que él mismo dice que el diablo es bueno. Solo eso le falta, o sea. Qué bueno, vivo el diablo. Es que, a ver, yo creo que, claro, es la adaptación de la iglesia a los tiempos. Sí. Y este Papa Francisco, no es que me desagrade, ya, yo no voy a decir es malo o es bueno, ¿no? Porque a la final yo que soy para juzgarle.
Y a mí me encanta la película y creo que en la que se ve bastante bien los dos papas, que se ve muy bien estas bandas de que hay en la iglesia. Y que de hecho es un poco esto de que se dan la mano entre la gente, el Opus Dei, que era Ratzinger, con el Pancho, que era la pata progre. Pero eso tiene que ver con la parte de los jesuitas. Aquí hay que mencionar algo también. Una orden, ¿no? La orden de los jesuitas, que de alguna forma, o sea, le tienen como a Ignacio de Loyola como si fuera el mismo Jesucristo, es también una fuerza dentro de la Iglesia Católica, porque los jesuitas son personas extremadamente cultas, extremadamente y tuvieron muchísimo poder en el Ecuador. Que tienen todavía, y no solo en el Ecuador, en todo el mundo. De hecho, hay un libro. Hay un libro que me encanta que es El poder de los jesuitas, que es escrito por una persona que no es jesuita, pero que su hermano lo es. Y él dice, todas las empresas en el mundo, las empresas importantes, las que mueven cientos y decenas y miles de millones de dólares, tienen a un jesuita en sus gerencias comerciales. Yo decía esta situación del Papa Francisco. Y es que este man, para mí, o para mi forma de ver, desde que se posicionó, porque pudimos verlo desde el inicio, es que él manda mucho fanservice. Sí. Y la Iglesia Católica entró picada por eso. Correcto, o sea, es que vimos una postura, o sea, claro, yo cuando nací ya estaba Juan Pablo II, que la iglesia tenía una postura. Él es el que le beatifica al creador del Opus Dei, ¿no? Ya, llega Juan Pablo II. Bob Dylan. Llega. ¿Qué se llama? Pues llega. Claro, Bob Dylan. No, Bob Dylan. No, dije Bob Dylan. Claro, Bob Dylan. Llega el Benedicto con una postura un poco más estricta, ¿no? Es que él es del Opus Dei. Claro, lo que tenía Juan Pablo II. El Papa Ratzinger se lo puse. Y llega el Papa Francisco a desbaratar todo esto. Entonces, en muy poco tiempo, porque... Para que vean que la Iglesia Católica no es un todo unificado. Porque el Papa Palpatine no tuvo mucho tiempo. Era igualito, ¿no? Vean los dos papas para que entiendan un poquito más. Está en Netflix, en serio, muy buena película. Entonces se convierte en el emperador. No tuvo mucho tiempo. Y llegó Francisco a deshacer todito. Claro, entonces llega con una ¿cómo es? Encíclica papal muy diferente. Sí. Entonces, y claro, yo le veo así como que es muy, claro que es carismático y chévere el man, pero es mucho fanservice. Entonces, si uno le tiene un poquito más de memoria a las encíclicas papales, en la película de los dos papas dice eso, o sea, el tema de casarse con una generación se olvida otra, y justo ahí ese debate entre Ratzinger y el Papa Pancho, que dicen, o sea, a ver, o si lo veíamos en los tiempos actuales, que sería la postura de Francisco, y la de Ratzinger, que es, o sea, no, la iglesia no, es tiene que que yo te lo pongo desde uno más atrás. Ese debate. Pero solo le da un poco para la burla del mundo. O sea, yo nunca he visto que ningún papa le hagan tanto meme, tantas burlas. Es que son los tiempos también. Son los tiempos. Oye, no importa. Si el Papa Francisco queda de papa. Sí, ¿por qué le dice Papa Palpatine? Pues porque también le hacían burla a ese. Pues. Pero ahí yo les hago una pregunta, o sea, ¿y estos son sectas también? Sí, a ver, yo creo que, por ejemplo, el Opus Dei es una secta de la Iglesia Católica. Es una que de hecho el presidente actual es del Opus Dei. Porque el Opus Dei está regulada por lo que es la Iglesia Católica. Claro que le ven como una vergüenza, ¿no? Pero quería mencionar algo porque me pareció re importante lo que dijiste, o sea, respecto a los católicos. Y es que los que mandan en la Iglesia Católica no es el Papa, es el Colegio Cardenalístico. Entonces, para vos ser parte del Colegio Cardenalístico, vos, que es como una especie de congreso, ¿no? Que tiene el papado. Porque el Papa Vaticano es más asambleario. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Colegio Cardenalístico está conformado por personas muy poderosas. Muy preparadas. Y muy preparadas. Sí, que hacen festividades, que hacen rituales satánicos, masónicos y templarios en las cúpulas del Vaticano, es verdad. Entonces, ¿qué dijo Papa Francisco? ¿Sabes qué? Todo eso se acabó. Entonces, ¿qué le pasó? Que le montaron una presión del hijo de madre, casi hasta le hacen abdicar y todo lo demás, ¿no? Porque él de hecho, si se dan cuenta, el primer Francisco es más... Él es Francisco. De ahí un segundo Francisco, que es súper más... tranquilo, o sea, creo que la correlación de poder cambió. Si el que sigue vivo va a terminar volviéndose parte de eso, porque el poder corrompe. Es que verás, el colegio también no es que el actual era así como que corrupto, ¿no? O que tenía varias sectas ahí mismo, sino que eso también viene arrastrándose desde el medioevo. Pues, más antes, desde Roma, porque el Imperio Romano se transmutó a la Iglesia Católica. Entonces, claro, por eso es apostólico romano. La mafia romana es la que construye Roma. Te explico rapidito. En el Roma, en las primeras etapas de Roma, o sea, cuando todavía era una monarquía, antes de ser una república y luego el imperio, sí,
En las primeras etapas de Roma, los romanos eran solo hombres. No tenían mujeres, porque los romanos eran una fuerza armada. Entonces, para poder ellos tener mujeres, les invitaron a los etruscos, les chumaron a toditos, les mataron a los hombres y se quedaron con las mujeres. O sea, quien funda Roma es la mafia. La mafia italiana es la mafia más antigua de todas, que llega a ser estatal, ¿no? La mafia romana llega a ser estatal. Y todo eso se compone, después se transmuta a la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la mafia es una fuerza que actúa de manera paralela al Estado y que trata de proteger a sus miembros, tal y como son las sectas o las logias, que ahora ya no son secretas, sino que tienen hasta página web. Lo que te dice es que si vos quieres ser masón, entrate a la página, vas a pagar una parte de lo que ganas y te van a hacer poner tus cosas ridículas, vas a creer en el tarot y esas tonteras. Y para mí, bueno, de ver, ¿no es cierto? Porque no tienen un fundamento científico. Ahora me van a decir, pero si vos eres católico y tampoco tiene un fundamento científico. Bueno, pues soy humano y yo decido qué creer, yo tengo preferencia. Para mí me importa más la iglesia católica como en sus primeros orígenes que después de ahora que se ha volvemos a lo de la ley, ¿no? O sea, que a la larga el ser humano siempre necesita esos mitos para funcionar. Ahora, el enemigo de la iglesia católica no es el satanismo, ¿verdad? Porque muchos dicen, pero si es que vos eres Dios, el diablo es un empleado de Dios en todo caso. Se lo ve en el libro de Job, en el libro de Samuel, en el libro de Elías. Y en la Biblia satánica. También la Biblia satánica la ve, hace una crítica, dice, oye, pero como la han figurado el diablo es como un mandadero, regadero. Es que es así. Entonces, para el catolicismo el enemigo no es el Satanás, el enemigo es el ateísmo, o sea, el enemigo es la ciencia. De ahí, entonces, la figura de los Illuminati, de los masones, de los templarios, los que tenían información por fuera de la iglesia. Porque ellos tenían una información por fuera de la iglesia que les permitía tener dinero, y si vos tienes dinero eres libre de la iglesia católica. Yo llego a una reflexión, como ahorita la gente es, creo yo, o sea, ya no es tanto el fervor religioso. Hoy en día el miedo a las logias ha bajado. O sea, sí, es como que fruto de eso. Qué bueno. También el rechazo. García Moreno les tiene miedo a las logias amazónicas. Claro. Que no es uno. En el Ecuador existe una famosa que es la GLEDE, ¿no? Que es la que acepta hombres y mujeres. Hoy en día nos vamos cogiendo presidentes masones y es como, era masón, ok. Sí. Y ya no es este miedo o este rechazo, ¿no? Así de que bueno, es un... Entonces, claro. Antes, ponte, década de los 90, decías es masón. Sí. Pero ahorita tienes página web. ¿Cómo que es masón? Ok. Brother, el problema es que la masonería es una logia que nunca en la vida hizo algo macabro, algo oscuro, sin que tuviera una provocación. Hay que entender que la provocación, el miedo, el progreso siempre estuvo de mano de la iglesia católica. Sí, correcto. Por eso es que les llegan a hinchar tanto las pelotas a los Illuminati, que los Illuminati cogen y comienzan a responder de gran fuerza, le cogen a Galileo y le hacen retratarse de que la Tierra, diga, de alguna manera es redonda y que gira alrededor del Sol. No es al revés. O sea, vuelve a tomar lo que hizo Hipatia de Alejandría, y lo que hizo, porque no, esa es la otra Hipatia. Balseca. Entonces lo que es Aristóteles y Eratóstenes y ahí donde ves la Patty Ray, sabías que era la del frío. Yo creo que me iba a decir era masón. No, hay un ratazo con el pero si era el MPD. Ahora, Patty Ray. Illuminati. Los Illuminati son los masones de Italia y que se oponen a la iglesia católica en la medida en que son violentos. Quienes persiguieron a los católicos fueron los romanos, hasta que los católicos se volvieron más violentos todavía. Quienes persiguen a otras personas, quienes quieren silenciar, quienes quieren reprimir, al final están creando un monstruo que al final no van a poder eliminar nunca. Entonces, los católicos son las personas que asusaron ese avispero. Y ahora, ¿qué tienes? Primero, un papa progre que hace que la gente deje de ser católica con todas las iglesias evangélicas. Segundo, tienes a los masones que ya tienen hasta página web y que tienen jueces y ¿cómo te das cuenta que son masones? Sí. ¿No? Los jueces en la mayor parte del Ecuador son masones y ellos en las audiencias están así, te están indicando de manera... Por poco te hacen así como que estoy casado, ¿no? Entonces los jueces, los fiscales, por eso es que el derecho penal al menos es muy, muy, muy corrupto. Y por otro lado tienes toda cómo es el auge, ¿no? De las iglesias satánicas, que ya se están dando cuenta que Anton LaVey era un payaso y que más bien están, como hemos conversado antes, retomando la figura de Aleister Crowley, de Madame Blavatsky y de todo. Pero creo que LaVey nunca renegó de eso, o sea, renegó de que sí era una chara. O sea, la idea era reforzar una posición. Vele el disfrazado de Miguel Bosé cuando dice y del Correa. Es que acuérdense que en esa pero acuérdate que también en los 70 era, o sea, hoy en día es disfraz. En cambio, en esa época más setentosa era como que también se veía ese germen, creo yo, humanista de, oye, ya nos separamos de esta idea muy, muy, muy católica que venía, acuérdate que Hollywood venía del macartismo. Entonces, claro, LaVey capta tanta gente de Hollywood porque era como, me voy a enfrentar a eso y que churos, pero con una lógica que Nietzsche inventó hace tiempo. También esta nota de, o sea,
poniendo en contexto de los 70s, finales de los 60s, con toda esta situación de la generación hippie, Claro. es que lo veían también Charles como... Manson, pues, No, y lo veían como una parte de un performance. Entonces, Charles Manson era enemigo de la ley. lo veían como una situación artística que más que una postura política, ¿no? Cuando le preguntan Claro. a Charles Manson, Es que es, ¿qué es usted? Soy el diablo. Dice. es que, Es que se tú mandó tienes todo, que todo. yo creo que justo Todos. la Bey sería como esa figura que en los 70s dio un germen, no un germen a todos, sino que es el primero que te dice de una forma en la cultura pop. Sí. El ser Eso es una humano figura está en pop. el centro de este escenario. Para mí, el está man- libre. Yo, por ejemplo, verás, vas a sonar medio idiota, pero es que yo creo que es también por lo que hoy te triunfa tanto un Bad Bunny. ¿Por qué? Porque como ya no hay relatos grandes, como ya no hay grandes lógicas, oye, sexo, drogas y rock and roll, reggaetón en este caso, y ya, porque ya no hay nada que atarse. Es que ¿Qué mira, más queda? mira, Vive el posmodernismo. Este man es el Golden Boy, es el Andy Warhol del satanismo. Así es. Y o sea, Como sus 15 minutos y de si te fama. pones y- Es la Karol G del a mí me llama mucho la atención, yo reconozco que a mí me llama mucho la atención el tema de la Biblia satánica. Pero porque tú eres alguien que ama la libertad también. Porque, por ejemplo, soy muy humanista. Yo leí otra vez esos También postulados es de la la iglesia religión. satánica y dice, no tienes que tener relaciones con alguien a no ser que tengas el consentimiento. Consentimiento. O sea, brother, ¿Qué es lo real? eso es como decir el No sol. robar o no matar. Claro, es como decir el cielo es azul y abajo Luego quema. y el suelo es abajo. O sea, es cualquier ¿Qué cosa. tal? O sea, que básicamente simplemente lo que hace la Bey es, oye, ahora tenemos esta visión, pero el libro que estoy dándole la réplica tenía la lógica y la moral de hace 3000 años. Sí, así es. Era Sí, muy más. fácil. Si quieren leer un libro oscuro de verdad, que es muy peligroso, les recomiendo, mejor dicho, no les recomiendo. La biografía Igual lo del digo. La biografía del Ting. No. Pobre, Ay, sí, para que le funen No, con cariño. mándale eso, machete, lo que sea. Ay, Ahora, sí, para que le funen con cariño. la cuestión es el libro negro de San Cipriano. Eso es un libro escrito en el año 1001 por el monje Jonás Sufirino, donde se menciona a Auces, Letuces, Pucelas, Baal, Tarot, Belcebú y todos los demás demonios, ¿no? Belial, Lucifer, parece canción de Ghost nomás. No, Belial es una deidad, ¿no? O sea, la iglesia católica. Tanto arriba Pero como Belcebú cielo. también. Belial, más o menos. Lo que pasa es que Belcebú. De hecho, dicen que esta es fresco, la más propia de satanismo es esta. O sea, es que esto siglas. es potestad, esto es amor, Ajá. y en realidad viene del lenguaje de señas. Y esto ve, no, culo que eso no. Te vas a sacar la mano. Yo quisiera que hubiera Tanto derechos. arriba como abajo. Es que eso es de poder. Ahora, la única cosa que a mí me deja preocupado con todas estas logias y incluido la iglesia. Sí, con eso creo que incluso para ir cerrando lo que es, o sea, chicos, les hago No una pregunta tengo general. mensaje, solo quería decir algo de lo que viene después. Sino preguntarles, ¿afecta en la actualidad? Sí, O sea, a eso sí. justamente voy, porque yo digo, tenemos Bitcoin, tenemos todo y sus bancos, ¿no? Como Binance y Terra Luna y todo lo demás. Cosas que la gente no sabe, por otro lado está la inteligencia artificial que se le ha pasado a Dios por los sobacos infinitamente, ya no necesita. Que ya hace pocas semanas Elon Musk dijo que deberían frenarse 6 meses para ver, o sea, a dónde puede caminar esto y que por favor Bitcoin está que le frene el desarrollo de la CIA. Para que un tipo de como Elon Musk está Que asustado. diga, oye, espérate un Ese ratito. man es Iron Man. Ese Elon man Musk- fue el que te financió OpenAI. Y Ahora, hoy dice, oye, espérate un ratito que a eso- dónde está caminando esta pendejada. A eso justamente voy porque estamos ahorita enfrentados entre todo lo que es la ciencia como ya producto, digamos, no teórico, sino ya real, no tangible. Ujú. ¿Y por qué me preocupo? Por la respuesta que tengan todas las logias, todas las hermandades, todas las sectas, porque ellos tienen el fundamento de la mística, pues, de lo mágico. Entonces el control de ellas respecto al ser humano ha sido siempre por la parte mística. O sea, tú no vas a poder delatarme si te das un besito en el trasero, pero ahora ya tienes a alguien que diga, soy tu novia, no te ama. Ya, ¿sí me entiendes? Ahora ya eso, ya, ¿qué? ¿Eres gay? Soy gay. Sí, eres ya no hay nada por lo que te puedan matar. Claro, te puedes decir eres jirafa y ¿Cuál no. va a ser la respuesta de la Iglesia Católica? A mí, de las demás no me preocupa. De la que siempre me he preocupado, porque si hay algo cierto es que incluso los personajes que fueron importantes de aquí en el Ecuador, como José Joaquín de Olmedo, como José Mejía Lequerica, como hombre de Occidente que vive en una lógica de Occidente. es católico. Claro. Entonces, a mí no me preocupa. De cuna porque católica. los católicos al final los barren católicos. La gente piensa que no, pero vayan un fin de semana al Quinche
Y van a ver cuánta gente todavía Esta tiene. semana, tú, loco. Esta viviendo en semana aquí en el Occidente, centro. creo que es un error, o sea, pensar así de que hoy en día la Iglesia Católica no mueve nada. Oigan, ¿cuál fue el árbitro para que se acabe el paro en el Ecuador? Iglesia católica. Fue la Iglesia. Claro que tú te diste cuenta porque Claro, es que, a ver, es ilógico. A ver, uno no podrá creer o atarse a esa lógica, pero negar el poder e influencia política de Ahora, la Iglesia Católica en el Ecuador Es que mira, es ridículo. mira, digamos, las cúpulas más grandes económicas del Ecuador son creyentes. por supuesto. Los indígenas son creyentes, muy creyentes. Muy creyentes. Y ellos no creen en su Yo creo que a Leonidas sí se le han frenado ¿Él muchísimo. es evangélico no? No. No, el otro. No, él Leonidas sí no es evangélico. No, el él otro. él es comunista. Él es ¿Leonidas sí no es evangélico? no, no. comunista, es el otro, el de los sectores evangélicos. Ah, por favor. Vargas también era. Yo creo que ¿Quién Vargas sí era evangélico. Ah. No, él sí es él es. ¿Qué pachamama me hablan? No, O sea, ese tampoco es pachamamista, ese es comunista, ateo. O sea, Leonidas. Ah, ya. Pero, Claramente. pero yo creo que en eso, o sea, los sectores. Él es un vandal. No tiene su lógica. La cosa es que, A él no o le sea, conviene el poder. los sectores más religiosos de los caciques, de los indígenas, la han frenado en seco. De hecho, hoy en día no tenemos un paro organizado y todo que fuera lazo, es porque las bases de la. O sea, y también, por ejemplo, los indígenas, pensar que los indígenas son todo unificado es una estupidez del tamaño de El ser Roma. humano es diverso. Somos muy diversos. Ahora, justo a eso voy. La otra vez que estaba aquí el Rufo, yo puse en cuestionamiento la vida del ser humano en tanto vienen los ovnis, es que vienen, ¿no? O sea, ahí se acaba todo. Pero lo que sobrevive es la ciencia. Porque si nos vemos más conspiranoicos y tomando el ejemplo a Hollywood en la literatura, lo único que te protege frente a los extraterrestres es el conocimiento científico respecto a las armas. De hecho, verás, y esta es mi reflexión observación sobre todo sí. esto, ¿no? La iglesia siempre nos puso, y sobre todo en la antigüedad, que los masones y los Illuminati, sobre todo, eran Rosa Cruces también, que ellos tenían el secreto, la Rosa Cruz de la línea rosa, que quiere decir que son los descendientes de Claro, Cruz. pero nos pusieron como los malos del cuento, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque supuestamente los masones, y una de las situaciones de los masones y los Illuminati, era que querían, aborrecen la ignorancia y querían dar el conocimiento al pueblo. Sí, que te dieron. En vista de eso, ya ganaron. Porque ahora es muy fácil para las personas que no son vagas, ¿no? Llegar a tener un poco de conocimiento, ¿no? Conocimiento que hace 20 años era muy cagado de conseguir, ¿no? Chuta, sí, es que sí es muy interesante lo que dices, pero también me hables del otro lado. Correcto, justo eso. Entonces, pero ¿qué pasa desde el otro lado? ¿Por qué? O sea, si es que esto llegó a suceder, ¿por qué la iglesia no cayó? Pues, es que la cuestión es que yo le veo como una edad media De momento. 2.0, porque en la edad media vos, ¿cómo controlabas a la gente? Mediante la ignorancia. Pero hoy tienes tanta información que la gente se vuelve vaga por eso. Le Es sobresatura. que también hay la información falsa. Ahí voy yo. Oiga, Entonces, es que no creo que ninguna mente humana es capaz de tolerar todo el conocimiento de la humanidad. Mira, una persona- Bestia, es muy Verás, bestia. yo tengo ahí un dato para la ley. Una persona que se dedica a leer mucho, tendría que tener 5 días leyendo sin dormir para leer lo que se publica un solo día, hoy en día. entonces Yo creo que mi antídoto para eso es reconocerlo. lo que vos necesitas. Yo creo que mantenernos humildes, ¿no? Lo que vos necesitas. Mantenerte humilde y mantenerte decir, oye, soy ínfimo, Sí. y pues, tranquilo, o sea, porque, pero como hablaba con el Jorgito fuera de cámara, tener corazoncito de capibara y decir, oye, cada quien tiene su pendejada, cada quien lleva su patín, y ser un poquito más humilde en decir, o sea, mi verdad no es la verdad, simplemente Ahora, mi es que verdad. la verdad. Si tú, por ejemplo, te dedicas a ser mecánico, ser mecánico de carros más específico, y vos estás en un lugar en el que, me refiero a las redes sociales, en el que ves tanta información de cómo se hacen vestidos, cómo se hacen flores, cómo se hacen piñatas, reseñas literarias, bailes y todo, toda esa cantidad inmensa de información que te deslizas y que vos... Pero por las recetas, muchas gracias. Sí, totalmente, ya eso es necesario, si es que vos de alguna manera tienes tiempo para eso, porque O tienes hambre. si vos eres un ejecutivo y todo lo demás, No tienes para comer, sí. no tienes Es verdad. para hacer eso. Tienes que ir igual al pollo de la esquina. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que yo veo que, por ejemplo, nosotros estamos sobresaturados de información y que, al menos de mi parte, solamente utilizo lo que me sirve en mi día. O sea, yo, digamos, de cultura A general, la final todos manejo nos un poco. volvemos pragmáticos, ¿no? Sí, claro.
Es que tienes que... Por eso la gente está volviendo a creo la que, parte análoga. creo que el pragmatismo te termina siendo una Claro, o sea, pastilla de eso para verás, supervivir. Esto es algo súper foco lo que dice Jorgito, porque teníamos los discos de acetato, después fue el cassette, después fue el CD, después del MP3, ¿cómo se llama? El Spotify, y ahora otra vez los discos de acetato. Sí, ahora la cuestión es que si es que la ciencia logra imponerse a la religión y donde como ya se impuso antes, o sea, la religión dominó el mundo por toda la historia, al menos desde que está Cristo, ¿no? Y desde más antes. Y los estados del mundo son laicos. Sí, por eso es que hay la posibilidad de que la ciencia se imponga. Y no es que la ciencia va a ser más amigable con el ser humano de lo que es la religión. Tampoco digo menos ni más, sino que va a ser tan diferente. Tanto la religión como la ciencia son inventos humanos. El ser humano ha sido todo menos benigno. Hay un escritor que se llama Karl Popper que dice que la ciencia debe ser falseable. Cuando la ciencia no es falseable, es doctrina. Y ahí es peligroso porque el fundamento de 1984 de Un Mundo Feliz o de Fahrenheit 451 es cuando la ciencia ya no es falseable, cuando ya no hay que diga nadie que diga esta teoría no existe. Esto es porque que, es. verás, Así es es. que no debe haber 2 más 2. No debe es haber 4. nunca un pensamiento absoluto. No debería. Si es que vos no puedes cuestionar, Así es, hermano. algo está mal. Así es, Como hermano. la mítica escena de 1984, 2 más 2 es 4. Pero si el partido te dice que es 5, Sí, sí. es 5. Y te van a sacarte la madre hasta que eso pase. Hasta que sea 5. O sea, eso sí da terror. Ahora, la única cuestión es aquí, si ustedes quieren formar parte de estas sociedades secretas, Busquen la página web. No mentira. mejor formen parte de la Liga de las Sombras. ¿Quieres todos ser tenemos- miembro? Aquí todos tenemos diversidad de pensamiento. No me No nos peleamos, No me importa que crean, a que les recen, con que traigan fanes. No mentir. O que se metan o que metan. ¿Por qué ahora sí, la pregunta Cualquier es, meta. ¿por qué es esto? ¿Por qué es la pregunta de esto de la fanesca? ¿Por qué la pregunta está? ¿Por qué es la fanesca? ¿Qué? ¿Por qué es la fanesca? Esto es bien divertido. Verán, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a ver en nuestra Semana Santa, la fanesca, personajes como el cucurucho. ¿Ustedes saben de dónde viene el cucurucho? Es como el KKK, ¿no? Pero morado. ¿Ya? El cucurucho viene del Cucurucho penitente. es buena No, gente. sí. Verás, el cucurucho no era buena gente. El cucurucho viene de una figura de la Inquisición que era el penitente, al que le ponían un conito. Sí. ¿Ya? Este cono anunciaba que él era el acusado. Con la bandera negra y acusado por la iglesia. Pero el morado significa justamente... Después viene el mora. Claro. Era acusado por la iglesia y le ponían una especie de ponchito. El problema es que en esa época ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál es que le ponían? No sé cómo se llamaría, pero era como Túnica. Una túnica, ¿ya? Usen siempre ponchito, sobre todo en estas fechas tan frías. Y lo sacaban a pasear La a la semana calle. es santa, pero yo no. Y lo sacaban a pasear a la calle. Para que todo el mundo vea quién era, que la iglesia estaba acusando a gente. No quién era el acusado, sino que la iglesia estaba acusando a gente. Los acusados, que bueno, los que quedaban vivos, o los siguientes acusados, Como Carlos Pol. pidieron que se les tape la cara para evitarle la vergüenza a las familias. ¿Te das cuenta que la lógica que vivió el Occidente sobre todo es la culpa? Y hoy en día ya no tenemos culpa. Ya. ¿Y qué es lo Por que eso ya no te domina la... Claro, ¿y qué es lo que pasaba ahí? Llega esta capucha, ¿no es cierto? Cucurucho capirote solo quiere decir cono. Claro. ¿Ya? Pero acá llega llega una tradición diferente porque acá llegaron los que estaban escapando de la Inquisición. Estos juicios eran de la Inquisición. Entonces esta tradición se convierte en los que se autocastigaban o se autoenjuiciaban para expiar sus culpas en Semana Santa. Todo dolor es redentor. Tengo una camiseta. Si ustedes quieren liberarse de culpa, cuando ya no haya a quien pedir perdón, una de las, digamos, de las postulaciones que más me gusta de la biología, de la química, es cuando uno libera endorfinas. Y uno solamente libera endorfinas mediante... ¡Sexo! Digo, No, mediante el dolor físico. Cuando... Es que es la adrenalina. Claro, entonces, ¿qué es? ¡Sexo! Bueno, también. No sé cómo haga usted, hijo. Pregúntele. Ya. Ahora, la cuestión No es que quiero. todas estas cuestiones de los flagelos, del silicio y todos los demás, que no solamente en la parte occidental, también en otras culturas, es real, porque si vos liberas la sangre, o sea, te relajas un poco, ¿no? Entonces esto tiene que tener un fundamento científico, que es a la postre algo que va creciendo hasta el punto de que digas, como vos acabas de mencionar, ya no necesitamos culpa. Claro. Ya no eres culpable de nada. Ahora,
Y ya para Yo vivo cerrar, así. volviendo a esta situación de la fanesca que mencionabas, acá nos vendieron el cuento de que la fanesca eran los apóstoles. No, que era un plato tradicional por la cosecha, Ajá. ¿no es cierto? Sí. Que es la versión indigenista de estos, que bueno, que nos contaron mal la historia, ¿no? Que nos pintaban que los quechuas y los incas eran por poco juntas, Sí, chucha. ¿no? Pero en moral. realidad... Pueblo conquistador. Pero en realidad, o sea, claro que se daban en esta época los granos. Ya, y este guiso se vuelve popular ya bien en la parte de Ecuador y en España, pero ya en la parte de la colonia. Claro. No De ahí- hubo, Y que pero, está muy rico. pero no hubo antes de la No colonia. hubo. Yo les tengo otro dato con Alejandra. Y es que la fanesca es el plato típico de Quito. Cuando les preguntan cuál es el plato típico de Quito, es la fanesca. La fanesca es el plato típico que se inventa en Huápulo. Y la señora a la que inventó la fanesca se llamaba Juana. Y era, Y en Colombia le dicen el guiso de Juana. claro, es muy, muy famoso el guiso de Juana, ¿no? Allá porque el nombre, aquí nosotros el nombre era Juanesca. Pero lo que pasa siempre con la J y con la F es que al final terminan Siendo una foda. confundiéndose, ¿no? Sí, una joda. Siendo una foda. Chicos, ¿va a comer fanesca este fin de semana? Obvio, sí había Se comida. va a pegar unos cuantos platos de fanesca. Básico. Señor, Toca. ¿por qué? Porque a la Lora le gusta. Porque a la esposa le gusta y al gorjito no le gusta la fanesca. No me gusta el sabor que tiene la fanesca, pero después de la Coman fanesca, así crecen. Sí. Yo, lo único que me preocupa está un poco caro. Yo es que no como, Está, ¿no? Porque no me gusta es el que pescado. ya, sí. $10, está fuerte. Chicos, $10 en dónde? En la, 9 está. en la ronda. No. No, ñaño, está en plato Sí. promedio, está 9. Salió en el comercio, salió que el plato promedio de fanesca en Quito, Guayaquil y Cuenca está 9. Pero bueno, Solo una cuestión con respecto a la sí. fanesca. Estos mitos, ¿no? Que solo sirven aquí únicamente, ¿no? De que si es que te bañas, te haces pescado, si es que tiras con tu... o coges o haces el amor, como dice el Pedro Granja. El delicioso. Va a venir Correa y les va a hacer el amor. Dices, no, si quieres joderlas a la gente, no utilices esa frase tan romántica, no les va a hacer el amor, dice. Vean, sí, eso no tiene nada que ver con Jesucristo. De hecho, la fanesca, el Viernes Santo, se deriva del carnaval, como ya hemos hablado antes, y me pareció oportuno mencionarlo porque el carnaval tiene que ver con un solsticio, entonces 40 días Con después cálculo es astronómico. Viernes Santo, o sea, después del miércoles de ceniza. Pero ustedes coman fanesca. Y cada año es diferente, o sea, no... A mi modo de ver, si vos dices es que comer carne, comer pollo, y hay gente que se siente mal por pegarse una parrillada en Viernes Santo. No tiene nada que ver con Jesucristo, nada tiene que ver con la Santa. Le digo porque la mayoría en el Ecuador todavía es católica, ¿no? No tiene nada que ver con Jesucristo, ni con la Virgen, ni Ellos son católicos, pero no practicantes. Sí, y cada vez menos. Sí, cada vez menos. Cada vez hay menos. Es que ya casi, o sea, ya no se reconocen como tal. Y poco a poco la gente se ha ido deslindando de la iglesia. Antes, hasta Pero le pedían hay un consejos a- perro de gente que ahora cree en los signos. Creo que es fruto de eso. Siempre Es el que ser ya- humano dice esos mitos. Ya no creen en lo uno, tienen que creer en lo otro. Y Algo buscan para creer. Y al final estás haciendo solo la voluntad de la iglesia. También es peligroso. Cuando el humano no sabe tener... Porque Cristo era alguien crítico, pues. Él criticó a los judíos y por eso le mataron. O sea, Cristo se enfrentó contra los romanos, Cristo se enfrentó contra los judíos porque Cristo... bueno, a no los era romanos no, pero Claro que le dijo a Marcos que deje de... Y a Mateo le dijeron que lo deje- que pasa es que, mira, y justo quería topar ese tema. Si ustedes leen así la Biblia así como un texto histórico, no, y como un guión. Digo, como verás? la mitología de un pueblo. Agárralo como un guión. Ya. Y yo les voy a poner ese juego a consideración y ustedes en cabina donde nos estén viendo. Si ustedes leen el testamento de Marcos, Nuevo Testamento, Sí. que es el primero El que está, Evangelio de Marcos. el Evangelio de Marcos, que es el primero que está, ¿no es cierto? Te topas con un Jesús que es más canchero, que es más carismático, que se enoja, Que llegó y les pegó a los... que es pana, Sacó una correa, no sé de dónde. que es efusivo. Sí. Y después tú lees, nos saltamos dos y llegamos al de Juan, y lees el de Juan. Ahí ya el man es todo amor y paz, el man es etéreo, el man es estoico. Y es como que, loco, están hablando de la misma persona, dos personas que estuvieron ahí mismo. ¿Cómo puede cambiar tanto? Y dato con Alejo aquí, el Evangelio de Juan fue el último en ponerse en la Biblia. Sí, y de ese es que se agarran las encíclicas para hacer lo que nosotros conocemos la Iglesia Católica. Claro. Pero es una versión muy alterada de lo que fue Jesús. Jesús nunca se ríe, loco.
Chicos, Jesús bueno, Luis, Jesús creo Luis. que en líneas generales... Lean El nombre de la rosa. De Humberto Eco, ahí trata sobre justamente el libro, sí. En Borges totalmente, el bibliotecario es ciego, entonces, igual que Borges. Entonces, Humberto Eco, yo lo admiro a Borges. Chicos, hemos tenido un podcast diferente que tal vez mucha gente le agradezco mucho y se quedaron hasta el último de este podcast. Espero que hayan aprendido algo chévere de lo que hemos hablado aquí. Pero yo digo, al final de todo, como dijo el Jorgito, la única logia, la única grupo que vale la pena es la Liga de las Sombras, porque tú quieres ser miembro de la liga.